Tras los pasos del Maestro es una serie de devocionales basadas en las frases más emblemáticas de nuestro Señor Jesucristo. El título del devocional de hoy es Calculando correctamente. Y este surge del versículo en Mateo 3:15, donde Jesús responde a Juan el Bautista: deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa ser cristiano? Bueno, empecemos por la contrapartida. La corriente evangelicalista actual ha promovido la deconstrucción del Evangelio en diversas formas, y una de ellas, y la más común, es convirtiendo el Evangelio en una clase de decisionismo genérico, donde los pecadores son llamados a considerar el mensaje cristiano sin su fundamento, que es el arrepentimiento, como diciendo: crea en Jesucristo, asegúrese el boleto de la salvación y luego viva como desee. Otra distorsión común es ese evangelio del éxito, donde se extrapolan las palabras del Señor allí en el Antiguo Testamento cuando le dijo a Josué que todo le saldría bien. Este evangelio de éxito apela a una fe que permite alcanzar las metas y el éxito presente. Es una fe como que visualiza el deseo que tiene, lo declara y finalmente lo materializa en el nombre de Jesús. Muchos otros predican una gracia permisiva, donde es simplemente un llamado a creer en los beneficios que puede Dios traer a la vida, pero se deja de lado la transformación que involucra un arrepentimiento genuino. Y se me viene a la mente cuando Jesús, resucitado, les refiere el Evangelio allí a los caminantes de Emaús. Abriéndole las Escrituras les dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y es que el arrepentimiento implica un cambio, y el cambio implica un costo. Seguir a Cristo por la fe no es meramente una cuestión intelectual. Implica además abnegación, lucha, persistencia, paciencia, gozo y esperanza en situaciones que son apremiantes y muchas veces adversas. Jesús estuvo muchas veces rodeado de seguidores superficiales que no calculaban el costo de ir tras sus pasos, sus enseñanzas. Muchos de ellos se admiraban de su doctrina, creían en sus palabras, pero todo quedaba ahí en la superficie de corazones estériles y sin fruto. En Lucas capítulo 14 se nos dice que grandes multitudes iban con el Señor, pero Él en un momento se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y cuando uno lee la palabra aborrecer puede llamarnos la atención de forma negativa, pero literalmente significa el sacrificar el amor de estas cosas para poner en primer lugar a Cristo. Por eso Él continúa diciendo allí en Lucas: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Por lo que cabe preguntarnos aquí: ¿hemos hecho bien nuestro cálculo acerca de seguir al Señor? Miren, durante mi tiempo como cristiano he observado algo que ocurre y con mucha frecuencia, y es que en el bautismo por agua, donde las personas confiesan haber creído en Cristo ante el mundo, observo consecuentemente dos resultados. He visto que luego del bautismo hay personas que dejan las cosas del Señor, y es paradójico, porque abandonan la fe después del momento donde habían asumido el compromiso testimonial de seguir a Cristo. Y no juzgo las razones, solo infiero que sucede esto y lo he visto. Así también hay muchos hermanos que luego de ser bautizados persisten con el Señor, hacen evidente la fe que han confesado en Él, se involucran en la obra y avanzan en la vida espiritual, lo cual me hizo pensar que la diferencia parece ser la misma en ambos grupos, y es el costo. Así llegamos a este momento en la vida del Señor, que está a las orillas del río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Su bautismo era en agua y su mensaje era para arrepentimiento. Y Juan no hablaba de un simple remordimiento, sino de un arrepentimiento que, por ser genuino, entonces producía fruto. De hecho, este era el reclamo que Juan tenía con respecto a los saduceos y fariseos que se acercaban. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. A este Juan es que el Señor, antes de ser bautizado, le dice: deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y sería bueno, antes de avanzar, entender cuáles son los antecedentes de Juan. Elisabet, quien era la madre de Juan, tenía un parentesco con María, la madre del Señor, por lo que es probable que hayan sido primos. Así como el Señor tuvo una concepción anunciada por un ángel, así también Juan. Y este ángel anunció que su nacimiento traería gozo y alegría a muchos, porque sería grande delante de Dios, apartado para él, lleno del Espíritu Santo, porque haría que muchos de los hijos de Israel se conviertan a Dios.
Así que con seguridad, después del nacimiento y pasado el tiempo, Juan debe haber conocido quién era ese familiar cercano y tan especial llamado Jesús. No solo por el contacto personal, la cercanía y familiaridad, sino por lo que Dios le había revelado acerca del Señor. La habitación de Juan era un desierto, el cual trajo mucha austeridad para su carne, pero cuánto beneficio espiritual para su vida y la de los que obedecían siendo bautizados por él. Dice Mateo capítulo 3, verso 5, venían de Jerusalén, de toda Judea y las provincias alrededor del Jordán para ser bautizados por él. Inicialmente se nota que Juan no había tenido problemas de cálculos. Él estaba cumpliendo lo que Dios le había indicado a sus padres y no tenía egos personales. Él se distingue del Señor cuando dice que el bautismo que practicaba él era para arrepentimiento, pero que Jesús bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Ni siquiera soy digno de llevar su calzado, dice. No sorprende que Juan afirme del Señor allí en Juan 3:28 que él no era el Cristo. Soy simplemente un heraldo, un enviado delante de él, un mensajero, y que era necesario que, cumplido su ministerio, el de Cristo proceda con mayor alcance y aún grandeza. Juan dijo de Jesús: Él es primero que yo, Él es superior a mí porque Él es antes que yo. Pensá esto, hermano, Juan recibe a Cristo en el cumplimiento mismo de su ministerio, de su llamado, de su propósito. Lo recibe en obediencia a Dios ahí mismo. El Evangelio de Juan en el capítulo 1, verso 30 señala que cuando lo ve, lo identifica como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan no apela a ningún parentesco, se humilla ante él y da testimonio de que ese que está ahí es el Hijo de Dios. Juan capítulo 1, verso 34. Y mientras lo recibe, Mateo señala que Juan se oponía a bautizarlo, diciéndole: ¿tú vienes a ser bautizado por mí? Y la razón de esta respuesta es sencilla. De hecho, Juan insistía: yo debo ser bautizado por ti, Señor. Y es aquí que cuando el Señor responde, le da luz a Juan para que éste entonces lo bautice, diciéndole: conviene que cumplamos toda justicia, Juan. Da la sensación que Juan no dimensionaba la cantidad de cosas que encerraba este encuentro, este cumplimiento mutuo en el bautismo del Señor por parte de él. El primer cumplimiento es confirmatorio y tiene que ver con Juan, ya que él había cumplido la expectativa del Antiguo Testamento como precursor de Cristo. Del mismo modo, Jesús estaba convalidando y confirmando el mensaje que Juan estaba dando. El segundo cumplimiento es identitario y tiene que ver con la identidad del Señor con todos aquellos que eran bautizados para arrepentimiento. Porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Jesús no tuvo ninguna clase de inconveniente en identificarse con pecadores que necesitan arrepentimiento, porque Jesús sabía el gran costo de la salvación de ellos como también la de nosotros. El tercer cumplimiento y finalmente es inaugural y tiene que ver con un sentido ministerial, ya que Jesús, al ser bautizado, inaugura su ministerio que lo llevaría a la cruz, tal como se describe en Hechos capítulo 10, versos 37 y 38, donde la NTV dice: ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea, después de que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así que este cumplamos que el Señor le dice a Juan tiene que ver con la confirmación del ministerio de Juan, tiene que ver con la identidad del Señor a través de su bautismo con todos los pecadores y a su vez tiene que ver con la inauguración de su ministerio que iba a terminar con una tumba vacía luego de haber muerto por pecadores allí en una cruz. Ahora Jesús dice que conviene realizar el bautismo para cumplir toda justicia. ¿Y en qué sentido se aplica la palabra justicia aquí? Bueno, en la discusión exegética básicamente hay dos puntos que se pueden inferir. Uno de ellos es el que toma Carballosa, el erudito, y él señala la justicia en un sentido ético, como diciendo que Jesús siempre fue obediente a la ley de Dios dada a su pueblo, lo cual es cierto porque Jesús cumplió todos los mandamientos, tal como él mismo afirmó en el Sermón del Monte cuando señaló que él no vino a abrogar la ley o los profetas, al contrario, vino a cumplir sus propósitos. Esto se puede leer en Mateo 5:17. Así que nadie duda del cumplimiento perfecto del Señor, pero esta interpretación es discutible porque el bautismo de Juan no está inferido en ninguna clase de ley ni normativa del Antiguo Testamento, y mucho menos el bautismo sería un resumen del cumplimiento de toda justicia.
Michael Wilkins, a diferencia, señala que toda justicia necesariamente debe entenderse en un sentido histórico así como salvífico, porque este bautismo conecta el plan de Dios de salvar al hombre en el mensaje de Juan con el de Jesucristo. En principio porque dijimos, Jesús mismo respalda el ministerio de Juan y su mensaje de arrepentimiento. Por otra parte, Jesús también al bautizarse se identifica con la humanidad en pecado, a la que ha venido a salvar, y sobre todo en aquellos israelitas que como remanente fiel iban arrepentidos de sus pecados para ser bautizados. Ya Isaías 53:11 señala la justicia de su siervo, por el cual justificaría a muchos cargando la iniquidad de ellos. Jesús mismo allí en Mateo 21:32 le dio este sentido histórico y salvífico a la justicia que estaba mencionando a Juan, al decir, vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Este mensaje salvífico requería que llegase a su cumplimiento, y Jesús llega a Juan para ser bautizado como quien no sólo se identificaría con la humanidad caída, sino además que llevaría el pecado de ellos allí en la cruz del Calvario. Finalmente el texto nos habla de la confirmación e inauguración formal del ministerio y mensaje de Jesús, ya que luego de ser bautizado, Mateo señala al menos 3 cosas de mucho valor que suceden en el bautismo. Inicialmente los cielos son abiertos, y Mateo de esta forma nos acerca a lo que dice Isaías 64:1, donde el pueblo de Israel continuó su oración diciendo, Dios nuestro, cómo quisiéramos que abrieras los cielos y bajaras, haciendo temblar las montañas con tu presencia. Además se nos dice que el Espíritu Santo desciende como paloma sobre él, y este descenso no significa que el Espíritu no haya estado con el Señor antes. Simplemente esto es una marca del nuevo tiempo en la vida y ministerio del Señor, algo que el Padre le había enviado a realizar. Por eso leemos en Isaías 42:1, en la segunda parte, que se habla del siervo, diciendo que el Señor ha puesto sobre él su espíritu para traer justicia a las naciones. Finalmente se escucha la voz del Padre, confirmando que aquel varón que salía sobre las aguas era su Hijo amado, en quien tiene complacencia, algo también referido por Isaías en el 42:1 que dice, aquí mi siervo, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Toda esta unidad entre el antiguo pacto y el nuevo pacto parecen encontrar conjunción en este encuentro entre Juan y el Señor, donde se cumple toda justicia, porque Cristo inaugura su ministerio de salvación identificándose con los pecadores y mostrándoles el camino del arrepentimiento mientras transita hacia la cruz. Por lo leído hasta aquí es innegable que el Señor tenía pleno conocimiento del costo, pero Él nunca dudó porque ese costo era la voluntad del Padre. Jesús alguna vez nos habló allí en Juan capítulo 8 verso 12 diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es cierto, la salvación no es meritoria, es por gracia, la recibimos por fe, pero somos llamados a seguirle. ¿Hemos calculado lo que significa el costo de seguir a Cristo en fe? No siempre es fácil. El testimonio de Juan, el Bautista, lo confirma, porque llegado el momento Juan es puesto en cadenas, bajo prisión por mandato de Herodes Antipas, a causa de que Juan señalaba un pecado grave en él, teniendo una relación extramatrimonial con Herodías, la mujer de Felipe su hermano. Fue un tiempo muy difícil para Juan, un momento donde su humana debilidad se hizo notoria. Así que él mandó a 2 de sus discípulos a preguntarle al Señor si él era el que había de venir o sería otro. El costo parece hacer claudicar la fe de Juan, pero es muy representativo cuando el verdadero creyente es asistido con la fortaleza y el gozo del Señor. Jesús mismo envía respuesta a su primo diciéndole, vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos reciben vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí, bienaventurado aquel que no halla en mi tropiezo. Esto lo puedes encontrar en Lucas 7. Juan nunca salió de la cárcel. Su cabeza fue cortada y la expusieron sobre un plato entre hombres impíos en una fiesta que él no merecía. En Mateo 14 se nos dice que sus discípulos enterraron el cuerpo de Juan y luego trajeron esta noticia al Señor, por lo que él se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y alejado. Personalmente creo que hay lágrimas de Cristo que se han preservado en su intimidad, porque aunque la muerte de Juan parecía sin sentido, fue el costo de una vida invertida en la voluntad de Dios
una vida bienaventurada y digna de imitar. Fue tan impactante la persona de Juan que muchos durante su ministerio lo confundieron con el Mesías. Esto lo puedes leer en Lucas capítulo 3, verso 15. Pero más aún impactante es cuando la fama del Señor crecía, que Herodes considera que Jesús es el mismo Juan resucitado. Y es que cuando lo ves de esta forma, el costo de seguir al Señor no es para que bajemos los brazos, el costo tiene que ver con una plena conciencia de una vida entregada al Señor, así como de la obra que Dios realiza en nosotros para que nos asemejemos más a su Hijo. Esto sucedió con Juan y esto sucedió con tantos otros que conocieron al Señor por medio del testimonio de Él. Que el Señor nos ayude y nos fortalezca para que no hallemos tropiezo en Él, para que seamos bienaventurados por no habernos dado por vencidos. Que el Señor te bendiga.